siguiente ponencia es un poco distinta a las que hemos tenido hasta ahora. Cambia un poco la dinámica, cambia incluso la temática. Y es que esta es una iniciativa que tenemos desde hace algunos años en la facultad y es, de alguna manera, premiar al mejor TFM del curso anterior, entendido por mejor, el que recibió la mejor calificación de todos los trabajos fin de máster presentados en esta facultad en el curso anterior, que en este caso ha sido de Jesús Torres, ¿vale? Como presentación, deciros que Jesús fue alumno de esta facultad, cursó el grado hace... ¿No se me escucha? Me dicen por ahí atrás que no. Vale, me acerco un poco más. A ver, ahora, mejor. ¿Más? Ahí, vale. Bueno, pues Jesús fue alumno de esta facultad, cursó el grado hace ya algún tiempo, y un ejemplo de cómo a veces las carreras académicas no tienen por qué ser lineales es que él, digamos, una vez cumplió con el grado, pues tuvo distintas dedicaciones profesionales, compaginó con ciclismo de alto nivel y se olvidó un poco del mundo académico. Y unos cuantos años después, tras haber estado siendo entrenador y demás, pues quiso retomar un poco sus estudios y el año pasado cursó el máster y ahora mismo está cursando, está inmerso en su proyecto doctoral con el objetivo de conseguir una tesis doctoral. Él tiene mucha inquietud en el mundo del ciclismo y, de hecho, pues inquietudes que durante su labor profesional en esos años tras el grado, pues como era el entrenamiento de hipoxia, cómo se implementaba en distintos ciclistas, etcétera, pues captó su interés, está orientando sus estudios precisamente a ese área. Y, de hecho, pues su trabajo fin de máster cursó sobre esto y va a ser una presentación muy breve de 10-15 minutos para que veáis pues el nivel y qué tipo de trabajos fin de máster se defienden pues en esta casa. Así que os voy a poner su presentación y os dejo con Jesús. Vale, pues gracias, Jordán, y gracias a los presentes por su próxima atención en esta presentación, que, como ha comentado Jordán, es un poco diferente y va a ir muy orientada a variables fisiológicas y ciclismo, pero que espero que sea de interés. El trabajo final de máster que desarrollé fue en forma de investigación, que tiene por título Respuestas fisiológicas a hipoxia aguda en reposo y posterior rendimiento inmediato en contrarreloj en ciclismo. Y decir que este trabajo lo llevé a cabo junto con la colaboración de un exalumno de aquí, Aitor Pinedo, y dos profesores, Jesús Cámara y Javier Llaz. Perdón. Ah, vale. Ahí. Igual estoy muy lejos. Espera, a ver. No lo pilla. Vale, ahora. Bueno, antes de pasar con el contenido del estudio, describir brevemente qué es la hipoxia. Es aquella situación en la que la asimilación de oxígeno por parte de los tejidos se ve condicionada, pero también conocemos este tipo de situación o condición fisiológica como una situación en la que la captación y suministro del oxígeno también se ve condicionada. Comúnmente es lo que se conoce como la hipoxia como un agente externo, y es lo que se ha tratado en la bibliografía sobre las respuestas agudas que crea la pérdida momentánea del rendimiento aeróbico y la descripción en la literatura de cómo podemos mejorar el rendimiento a través del uso de entrenamiento en altura o la hipoxia como agente externo. En el caso de la revisión bibliográfica, encontramos con que los estudios más famosos son de los 80 y los 90, de Levin y Stray-Gundersen, y en los años 2000 es cuando encontramos que las evidencias de mejora en cuanto a la aplicación metodológica son vivir arriba y entrenar abajo, principalmente explicado por mecanismos de mejora hematológicos. Pero en el 2004, sobre los años 2000, surgen nuevas tendencias que explican cómo diferentes aplicaciones de metodologías de exposición a hipoxia, entrenar arriba, vivir abajo, entrenar arriba, la exposición a hipoxia intermitente, pueden llevar a cabo diferentes mejoras. En el caso del ciclismo, en los años final de los 90, años 2000, encontramos de nuevo como explican que la exposición a hipoxia en altura, o sea, vivir arriba y entrenar abajo, es el principal mecanismo de mejora de respuestas hematológicas, pero también hay estudios de Degor y colaboradores que muestran mejoras a nivel muscular y, en definitiva, mejoras de rendimiento. De nuevo, se plantean cómo diferentes metodologías llevan a cabo diferentes adaptaciones. Como he comentado, a lo largo de los 2000 hasta recientemente en 2019, se ha tratado en la bibliografía como, en función del tipo de exposición a hipoxia,
va a haber un tipo de adaptaciones y hay alguna revisión, como es la de Mújica y colaboradores, que muestra cómo el afinamiento precompetitivo se puede hacer mediante diferentes tipos de exposición a hipoxia. ¿Qué pasa con estos tipos de metodología? Vivir arriba, entrenar abajo, vivir arriba, son metodologías que requieren de un alto coste económico y recursos personales. Y aquí es donde llega la hipoxia normovárica o hipoxia simulada, que es lo que conocemos, o hipovárica, que es lo que conocemos comúnmente. En el caso de ciclismo, con el uso de este tipo de hipoxia, conseguimos que se haga una exposición a hipoxia aguda, que lleva consigo respuestas fisiológicas que duran entre unas pocas horas hasta 5 días. Y se ha demostrado en los estudios de Bonetti, de Gore, McLean, cómo las mejoras mediante este tipo de exposición a hipoxia aguda vienen explicadas por mecanismos hematológicos, por mecanismos musculares, y en el caso de Matila, que era el primero de los estudios que demostraba cómo vivir arriba y entrenar abajo mejoraba el rendimiento, comentar que ya se realizaba con tipo de exposición a hipoxia normovárica. También se ha estudiado que este tipo de exposición a hipoxia aguda disminuye el rendimiento principalmente por modificación de variables cardiorrespiratorias. Y en el caso del ciclismo encontramos limitada evidencia en cuanto a este tipo de exposición a hipoxia y el rendimiento, y no encontramos evidencia en cuanto a la exposición a hipoxia aguda en reposo y el posterior rendimiento en normoxia, en contrarreloj en ciclismo. Así pues, hemos visto que hay modificaciones en variables hematológicas, musculares y cardiorrespiratorias que guardan relación con la contrarreloj, y el propósito de nuestro estudio fue conocer las respuestas a hipoxia aguda en reposo, el posterior rendimiento en condiciones de normoxia en ciclismo y ver si existía relación entre ambas condiciones o ambas situaciones. Para ello contamos con 9 participantes que acudieron al estudio en 2 ocasiones, bien para realizar una sesión de hipoxia o una sesión de control, y posteriormente a esta sesión de reposo de hipoxia realizaron un calentamiento y una contrarreloj en condiciones de normoxia. El protocolo de la sesión, lo pasó bastante rápido, fue que a la llegada de los sujetos al estudio realizamos mediciones iniciales de hematocrito y hemoglobina. Durante 5 minutos en reposo medimos variables metabólicas y cardiorrespiratorias. Se hizo la exposición a hipoxia o normoxia, se volvieron a medir las mismas variables que en los minutos anteriores en reposo, y una vez realizado un calentamiento de 5 minutos, se realizó una prueba de test contrarreloj durante 20 minutos en la que se midieron variables metabólicas, cardiorrespiratorias y variables de rendimiento. Los resultados los mostramos en forma de desviación típica, media, tamaño del efecto y correlación. Bien, analizando las diferencias entre los momentos pre y post exposición a hipoxia o normoxia, vimos diferencias significativas en variables de equivalentes respiratorios de CO2, presiones finales expiradas de oxígeno y de CO2, en condiciones de hipoxia. Y en condiciones de normoxia únicamente se vio modificada la presión final expirada de oxígeno. Analizando las diferencias entre los momentos post entre la intervención en hipoxia o normoxia, hay diferencias significativas en valores de consumo de oxígeno absoluto y relativo. En el caso de la contrarreloj hemos dicho que había mediciones de variables metabólicas, cardiorrespiratorias y de rendimiento, y no hubo diferencias significativas en ninguna de las condiciones, ni en normoxia ni en hipoxia. Y hablando de las relaciones entre las variables post exposición a hipoxia y el rendimiento en contrarreloj, encontramos con que hay correlación entre niveles de glucosa, o sea, variables metabólicas con metabólicas durante la contrarreloj, variables metabólicas con percepción de esfuerzo, variables entre frecuencia cardíaca y equivalentes, o sea, cardiorrespiratorias, y, curioso, una relación entre valores o variables post-exposición a hipoxia cardiorrespiratorias con cardiorrespiratorias durante la contrarreloj y de rendimiento, aún comentando que no existieron diferencias significativas entre el rendimiento en ambas condiciones. Y en normoxia vemos como hay otro tipo de relaciones, desapareciendo algunas de las modificaciones que sí que tenían relación entre las variables post en el momento de hipoxia y la contrarreloj. Así pues, estas modificaciones suscitan que el efecto o la exposición a hipoxia y la modificación en presiones finales expiradas de CO2 y el equivalente de CO2 sugieren un efecto hipocápnico, que ya ha sido descrito en la literatura mediante diferentes tipos de exposiciones a hipoxia. Además, también hemos comentado que aumentaba el consumo de oxígeno y el consumo de oxígeno relativo, lo cual puede venir mediado por condicionantes periféricos. La vasodilatación ha sido una consecuencia descrita en la literatura por la exposición a hipoxia, o factores centrales. En este caso no se dieron valores o alteraciones en valores de frecuencia cardíaca, pero pudiera ser que aumentara el gasto cardíaco por la fuerza de contracción de los ventrículos. Hemos visto como este efecto hipocápnico en la literatura
ha descrito mejoras o alteraciones en la contribución metabólica y en valores de frecuencia cardíaca en otro tipo de estudios, con otros sujetos y otra metodología, pero en ciclismo, y en el presente estudio estos cambios no se dieron. Además, vemos como las modificaciones que se dan entre la exposición a hipoxia o normoxia durante el ejercicio no se mantienen, por lo que existiría un efecto compensatorio, que ya ha sido descrito en la literatura anteriormente. Y por último, el objeto de estudio era conocer si el efecto hipocámnico mejoraba el rendimiento durante 30 segundos. En este caso, vimos que no era así. Por último, las relaciones que hemos comentado, como es el caso de las variables metabólicas, post-exposición a hipoxia y el rendimiento en contrarreloj, guardan relación. Pudiera ser por el efecto simpático mediado por la exposición de una hipoxia, que ya ha sido descrito, pero en nuestro caso, aun guardando relación, hemos visto que no había diferencias significativas. Además, también surge la misma relación entre la glucosa y la percepción subjetiva de esfuerzo, la frecuencia cardíaca y los equivalentes, variables que ya han sido descritas con relación en condiciones de ejercicio, en condiciones de normoxia. Y por último, los resultados destacados del estudio, que son la correlación entre variables cardiorrespiratorias post-exposición a hipoxia y variables cardiorrespiratorias durante el rendimiento en contrarreloj, y lo más interesante, durante el rendimiento medido en forma de carga mecánica externa. Es decir, creemos que la respuesta fisiológica a hipoxia puede mediar las respuestas o los niveles cardiorrespiratorios desarrollados durante la contrarreloj, o en su contrario, que el nivel del deportista, lo cual nos basamos en decirlo en base a los valores desarrollados durante la contrarreloj, sea lo que influya en la respuesta a la hipoxia. Y por último, decir que en cierta medida los valores con modificaciones en post, las variables cardiorrespiratorias con modificaciones, explican el rendimiento con un grado de asociación bastante alto, estadísticamente significativo, dentro de la contrarreloj en normoxia durante 20 minutos en ciclismo. Así pues, para concluir, vemos cómo existe una respuesta cardiorrespiratoria a la exposición a hipoxia, la cual no afecta al rendimiento. Existen además una serie de relaciones que pueden explicar, como ya hemos comentado, en el caso de las variables, en cierta medida el rendimiento durante contrarreloj, aún resaltando o concluyendo que no se dieron mejoras en el rendimiento. Como toda bibliografía o como todo estudio requiere de más bibliografía para contrastar, diferente metodología, diferente disposición de sujetos, de nivel de los deportistas, y en este punto, como reflexión personal, creo que se ha de valorar tanto por los directores o por los directores de rendimiento de los equipos, la participación en estudios para contar con estudios que sean extrapolables al tipo de población deportista de alto rendimiento o profesionalismo, y también, como ya se acaba de comentar, valorar la función investigadora o el proceso investigador dentro de la toma de decisiones en la manera de encauzar el rendimiento dentro de un equipo. Y he concluido. Muchas gracias, Jesús. Felicidades. Yo he tenido el placer de leer el trabajo y la verdad que metodológicamente está muy bien. Y como te puedo coger luego por el pasillo o más tarde, vamos a dar voz al público a ver si hay alguna pregunta durante estos 5 minutos. Quizá igual que tenemos aquí, los alumnos del máster pueden aprovechar para preguntar sobre su experiencia. Bueno, la idea es muy, muy original del trabajo y además has hecho muchas mediciones. Me imagino que habrá sido un poco complicado. No sé si nos quieres contar un poco de dónde surge la idea, si de experiencia propia y luego también si has encontrado alguna dificultad durante la fase experimental o alguna anécdota y quisieras compartir con nosotros. Vale, la motivación principalmente es porque, como ya ha comentado Jordan, me he dedicado a ser entrenador en ciclismo a nivel amateur, y buscando por interés propio, por mi iniciativa propia, buscando la optimización de la forma de los chicos, de los clientes que querían mejorar, y entre otras estrategias escogíamos cómo poder optimizar su rendimiento a través de la hipoxia, pues vi algunos datos que eran un poco curiosos y que quería establecer como un objetivo de investigación, aprovechando el máster y el trabajo final de máster
las instalaciones, la ayuda de los colaboradores profesores, pues decidí hacer ese estudio. Principalmente por eso. Limitaciones en cuanto a la hora de hacerlo. He mostrado el protocolo y es bastante complejo en cuanto a las mediciones. Había mediciones puntuales en un momento preciso, mediciones continuas que se realizaban con los analizadores, recoger en una planilla la percepción de esfuerzo de los sujetos, participantes. Para ello conté con ayuda de un exalumno de aquí, que ahora es profesor, y otro chico, que también es exalumno de aquí, Aitor Pinedo y Oyer Moreno, que me ayudaron. Y bueno, y sin ellos, al principio yo veía muy fácil haber desarrollado el estudio o poder hacerlo pues, no de andar por casa, pero creía que lo podía sacar adelante y luego, conforme fui avanzando, pues me di cuenta de las limitaciones, además de que ellos, desde el comienzo hasta ahora, me han ido aportando tanto a la hora de realizar el estudio como ahora en el trabajo desarrollándolo, pues me han aportado sus opiniones y seguimos mejorando. Mira, tenemos una pregunta de Unai Lasso. A ver si te escuchas. Bueno, muchas gracias muchas gracias en primer lugar por la presentación. Bueno, al haber ido un poco rápido, has podido vivir abajo, entrenar arriba, entrenar abajo, vivir arriba. ¿Cuál de los métodos concluiste que era el más eficaz y cuánto tiempo necesitaste para observar esas diferencias en los parámetros fisiológicos? Te respondo primero a la primera. La segunda, si quieres, una vez hagamos la primera. Seguimos. Hice una revisión bibliográfica planteando los diferentes métodos de exposición y al final esa revisión bibliográfica ha derivado en hacer una introducción en la que exponga los métodos y hable de diferentes adaptaciones en función de los métodos, bien hematológicas, musculares, siendo esas las cardiorrespiratorias, pero que hemos visto que no evidencian y en la literatura tampoco. Ahora sí que hay más y sobre todo en ciclismo, pero no las había. Entonces lo que hago es una presentación de los contenidos. Metodologías, como ya he comentado, en función de lo que se desea, del tipo de adaptación, se puede trabajar un tipo de metodología u otra. En lo que nos atañe el ciclismo, el principal mecanismo de mejora es aumento de la potencia aeróbica, por ejemplo, a través de mejora de mecanismos hematológicos. Hay revisiones de Gore, si no me equivoco, que muestran un cambio de paradigma de la mejora mostrando como si el limitante fuera el valor absoluto, la potencia aeróbica, y no es del todo verdad, o yo no sé quién para decirlo, pero en la revisión se hace una crítica hablando de que a nivel periférico, muscular, existen otro tipo de adaptaciones que también condicionan el rendimiento y muchas veces las obviamos o se han obviado en la literatura explicando que las mejoras son a través de los niveles de hematocrito, hemoglobina, y no es del todo cierto porque el sistema periférico influye. Entonces, tipo de metodología. Lo que se sigue haciendo hasta donde yo sé a día de hoy es vivir arriba, entrenar abajo. No condicionamos la intensidad de entrenamiento y cuantificamos mucho mejor la carga. Pero en la revisión de Mújica y colaboradores del 2019, para deportes de resistencia, se plantea utilizar otro tipo de estrategias, exposición a hipoxia aguda, intermitente en reposo a modo de recordatorio, porque se mantienen o se retienen las adaptaciones que se han adquirido en altura. No sé si te estoy respondiendo. Sí. Estoy pillando. Principalmente, y hasta ahora, vivir arriba, entrenar abajo. También hay estudios que ya muestran la gran variabilidad entre sujetos. Se han de tener en cuenta las respuestas individuales para aplicar un tipo de metodología u otra. Y la segunda parte, si me la recuerdas, por favor. Sí, a ver, ¿a partir de cuánto tiempo se observaban diferencias significativas en esos parámetros fisiológicos? Los estudios que yo he revisado en mi caso, hasta ahora, el mínimo de días que contaban para contar con una exposición a altura eran de 12 días. Se habla de la gran variación individual y se habla de mecanismos de retención de esas adaptaciones, que también es variable entre sujetos. Entonces, lo que trata la literatura y está normalizado serían unos 20 días en altura, lo que creo que los equipos a día de hoy suelen hacer, unas 3 semanas, si no me equivoco, sino que me corrijan. Y posterior a eso surgirían otro tipo de estrategias, como ya hemos comentado, o hay en los estudios. Y una extra. ¿Cuánto tiempo pueden durar esas adaptaciones volviendo, digamos, a tu lugar de origen? Independientemente o dependientemente de la variación individual, la bibliografía muestra como a los 14 días algunas de ellas han desaparecido por completo. Creo que hay una limitación también a la hora de la medición de cómo se retienen esas adaptaciones fisiológicas. Hay estudios que demuestran que nada más bajar de altura, por la expansión plasmática, por otro tipo de mecanismos, se pierde el rendimiento de manera aguda. Sin embargo, a los 3 días
el rendimiento vuelve a subir. Entonces, ¿hasta cuánto se pueden alargar? A los 14 días está demostrado que muchas de ellas se han perdido ya, pero en función del tipo de adaptación o el tipo de entrenamiento que también hayan realizado los sujetos, pues creo que va a influir en mayor o menor medida. Haría falta estudios de caso, revisión de la bibliografía. Es que ricasco. Es que ricasco, Jesús. Sí, Yo sí puedo aportar. Estoy de acuerdo con ese estudio. Yo participé hace ya 30 años en un estudio de entrenamiento en altura. Andábamos con 3 semanas, entonces la Unión Soviética hacía hasta 5 semanas, lo que pasa es que era prácticamente imposible hacerlo. Y efectivamente las adaptaciones a la vuelta de 3-4 días disminuía el rendimiento y aumentaba hasta aproximadamente los 14-15 días, a partir del cual no había diferencias con los que no habían ido al entrenamiento, o sea, no habían ido a la altura. Entonces, básicamente lo que has estado planteando, pues te digo, porque yo participé en un estudio de esos. Muchas gracias, Iñaki. Vamos a ir cerrando la sesión, un tema complejo con ahora metodologías nuevas para comprobar, como hemos visto hoy aquí, originales. Así que muchas gracias, Jesús, felicidades y damos paso a la siguiente.